La palabra de Dios nos dice en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. La ley dice: sin derramamiento de sangre no se hace remisión de pecados. El pecado es la lepra más cruel y el que más víctimas tiene en el mundo. Su fuerza es destructible, cautivante, mortal, pero vemos al ser humano que huye más de la limpieza que de mezclarse con el pecado. La gente le tiene más miedo al ser limpios que el vivir inundándose en la lepra del pecado. Hemos visto los gestos que hace la gente cuando el médico les declara: usted tiene cáncer. Y la gente dice: ya me morí, y no haya qué hacer en ese momento. Pero, ¿qué pasa cuando le decimos a alguien: mire, usted no vive en comunión con Dios y usted tiene una bolsada de pecados? Le da risa y le pone contento y piensa que es el mejor del mundo. Pero la verdad es que hay perdón en Jesús, hay limpieza en su nombre. La Biblia nos dice que Dios es luz. Por esta frase conocemos fácilmente que los que aman a Dios y quieren vivir para Él, lo refleja desde su interior. Por eso es que algunas veces el hombre prefiere no venir al Señor para que sus obras no sean manifiestas, por la falta de sinceridad consigo mismo. Mejor prefiere vivirse engañando, conformándose allí entre sí mismo y no buscar la medicina adecuada. De tal modo que cuando el hombre siente aún los efectos del pecado en su propia vida, y aún con todo no quiere rendirse ante Dios. Pero hemos visto miles de personas que cuando han visto las cosas serias que le llegan en su vida, no tienen otra alternativa que acercarse al Señor Jesucristo y buscar de Él el perdón. Muchas veces encontramos hombres bien equipados, bien preparados, con muchos títulos y tantas cosas, y pareciera de que son pulcros. Pero cuando los vemos de ahí cerca, los vemos como sepulcros, llenos realmente de tantos huesos de muertos de pecado en su propia vida. Algunas veces las cosas de su educación y su dinero les hace tener otra apariencia, pero simplemente son pecadores educados. Pero eso no quiere decir que Dios los tomará en cuenta y que aún los tomará como inocentes. El pecado no se puede erradicar de ningún otro modo. El ser religioso ha querido fabricar ingredientes para borrar el pecado. Líderes religiosos solo dan calmantes. Usted, hermanita, confíe, y ahí está, y ahí lo tienen. Pero lo importante es cuando el paciente tiene suficiente convicción de su limpieza. No hay detergente que pueda limpiar el pecado. Dejar de pecar no es la solución. ¿Qué va a hacer con aquella cuenta que tiene pendiente todavía? Solo por el bautismo en el nombre de Jesús es que hay remisión de pecados. De otra manera, ninguna liturgia religiosa, ninguna ceremonia de ningún líder puede declararlo limpio. Su pecado siempre está allí, y de tal manera que solo Dios tiene la respuesta por el sacrificio de Jesús en el Calvario, y su sangre derramada es la que le da remisión de pecados al invocar su santo nombre. Enseguida la solución es apropiada. La sangre de Jesucristo es la provisión divina para eliminar el pecado. La presencia de Dios despierta la conciencia en cuanto a la realidad de la naturaleza pecaminosa. Andar en luz es tener comunión con Dios. El pecado interrumpe esa unión y comunión con Dios. Pero la sangre de Jesús no es para reprender demonios, como algunos andan por ahí, cualquier enfermedad, cualquier espíritu inmundo. La sangre de Cristo, esos son simplemente
costumbres. La sangre de Jesús no es para andar reprendiendo demonios ni enfermedades. La sangre de Jesús es para remisión de pecados. El nombre de Jesús es el que está para reprender demonios y echar fuera enfermedad. Jesucristo dijo: estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios y hablarán lenguas, y en mi nombre sanarán los enfermos. Eso fue lo que dijo el Señor. Pero la sangre de Jesús no es para reprender demonios, ni sanar enfermos, ni estar ungiendo a los enfermos. La sangre de Jesús es para remisión de pecados, y esta se aplica en el momento del bautismo. Cuando invoca ese nombre poderoso, viene todo el sacrificio hecho por el Señor para la vida de esa persona. ¿Qué se le quiere decir con la sangre de Jesucristo? Es toda la pasión y sufrimiento y muerte del Señor Jesús. Por mi causa y la tuya, mi amigo hermano, solamente ahí puedes encontrar esa salvación. Cuando el hombre reconoce el cruel sacrificio que fue hecho por el Señor Jesucristo y se ve que es por la causa suya, es cuando viene ante el Señor buscando el perdón de sus pecados. Solo su sangre nos puede limpiar de todo pecado. Ninguna ceremonia, ningún ministro tiene la facultad de hacerlo de ningún modo. Dije, ni liturgias, ni ofrendas, ni sacrificios, ni aún de ningún tipo, ni ayunos, ni vigilias pueden limpiar al hombre de su pecado. Solamente la sangre de Jesucristo ha sido derramada con ese fin. De tal modo que el hombre tiene que buscar a Dios buscando ese perdón. En el nombre de Jesús hallará ese perdón. No solo asistir a una congregación, ni ser dadivoso con la gente, ni solo levantar la mano, ni porque todos le dicen hermano, cree que ya eso es todo. Si no ha pasado por el proceso bíblico, que es primero creer, arrepentirse de sus pecados y ser bautizado en el nombre de Jesús, recibir el don del Espíritu Santo y perseverar todos los días de su vida, ese es el camino a la salvación. Hay un proceso a seguir, como dice la palabra del Señor. Después del arrepentimiento de los pecados viene el bautismo en su santo nombre, y es entonces cuando el hombre entra en esa comunión con Dios. Eso se llama el primer encuentro con Dios, su encuentro con Dios. Hay algunos que andan por ahí en las montañas tratando de encontrarse uno con otro, o una con otro, o otro con una, pero no buscan realmente el encuentro personal con el Señor Jesucristo. ¿Qué es eso de andarse encontrando en cuevas o en lugares funestos? Usted tiene un encuentro con Dios aquel día cuando lo reconoce como Señor y Dios de su vida, y de ahí empieza a testificar que Jesús es el nombre de Dios.